Chicos y chicas de Derechos Humanos, Sociedad y Estado, este video está pensado para aquellas personas que están cursando conmigo en Lenguas Vivas y que se han perdido la primera clase, o para alguien que sea muy fan, me extrañe mucho y quiera volver a verla. Dijo nadie nunca. En esta primera clase vamos a hablar del concepto de sociedad. Nuestra materia tiene en su nombre tres conceptos que son inmensos: sociedad, Estado y derechos humanos. En esta primera clase vamos a hablar específicamente de la sociedad. Como les comenté, nuestro programa se estructura en tres unidades. En la primera de ellas vamos a armar una especie de caja de herramientas, de conceptos. En la segunda vamos a entrar en la historia de los derechos humanos. Y en la tercera vamos a hablar de derechos humanos y educación. Pero para que eso suceda, necesitamos primero tener, no sé si claro, porque no se trata, tendríamos que hacer una materia específicamente sobre eso, ¿no? Si vamos a debatir qué es la sociedad, analizar todas las teorías de todo, qué es la sociedad, qué es el Estado. Pero sí vamos a dejar una señalización de, bueno, en este curso vamos a entender sociedad por esto. Y hacia allí vamos. Yo ya les comparto mi pantalla, a ver si la cámara me toma. Yo ya tengo un paso más adelantado. Tu, turu, tu. Y ahí, si yo hago clic acá, estamos viendo mi pantalla. Y entiendo que estamos todos viendo mi pantalla. Esperemos lo mejor. Si yo les pregunto qué es la sociedad, o si le preguntamos a 50, vamos a ajustar el zoom de esto. Si yo le pregunto, si yo no, si ustedes le preguntan a 50 sociólogos distintos qué es la sociedad, van a tener 50 respuestas distintas. Y si yo les pregunto qué es la sociedad, voy a tener tantas respuestas como personas estén en este curso. Por eso necesitamos más una especificidad, o más bien puntualizar qué estamos entendiendo por determinados conceptos. Algunas ideas que van a surgir cuando hablamos de sociedad son conjunto de personas, conjunto de ciudadanos, comunidad, eh, y no son sinónimos y no responden qué es la sociedad. Persona es cualquier individuo de la especie humana. Ciudadano, en cambio, te pone en vínculo con un Estado, implica que tenés una batería de derechos. Después vamos a complejizar el concepto de ciudadanía, pero por hoy vamos a decir que ciudadano implica tener una batería de derechos y que te pone en vínculo con un Estado. Cuando una persona nace, al segundo que nace, nos fijamos la hora para hacer la carta natal, pero se hace una partida de nacimiento. Esa partida de nacimiento dice que Nadia Januzzi nació el 23 de noviembre de 1987 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ya me pone en vínculo con un estado y me da una ciudadanía, la ciudadanía argentina. Y dice quiénes son mis padres. Entonces, al momento que saliste del útero, ya estás en vínculo con un estado y en vínculo con una familia. Es un montón. Esto es un montón. Entonces, ojo con eso, porque no son sinónimos. Persona y ciudadano no son sinónimos. Comunidad tampoco es sinónimo de sociedad. Dentro de una sociedad pueden convivir distintas comunidades y el concepto general de comunidad refiere a algo más pequeño, donde todos los miembros se conocen, donde damos por supuesto este vínculo con un otro, con un vecino, con la familia, donde sabemos cuál es nuestro lugar. Esto en el capitalismo tardío en el que vivimos bastante está perdido, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, los barrios, quizá alguno recuerde, o si viven en el conurbano, quizá tengan más tengo una voz muy nasal, tengan esta idea de lo barrial como una cosa más comunitaria, quizá la escuela del barrio, porque si ya estamos hablando de la sociedad, esto está perdido, en la sociedad no nos conocemos todos. Entonces, el segundo globito, spoiler alert, estos términos no son sinónimos. Las personas, como los ogros como los ogros en Shrek, las personas también somos como cebollas. Y yo les decía, ciudadano implica tener un conjunto de derechos. Bueno, las personas también tenemos un montón de capas de derechos que vamos sumando, algunos los vamos perdiendo a medida que vamos creciendo y desarrollándonos. Hay un núcleo de derechos el cual es inalienable, que son los derechos humanos, que los tenemos porque somos humanos y nada más que no necesitamos cumplir ninguna otra condición. Después hay otra capa de derechos que tenemos por ser argentinos. Después hay otra capa de derechos que tenemos, por ejemplo, si tenemos otra ciudadanía de otro país. También hay otra capa de derechos que tenemos durante los años que somos menores de edad, los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Después hay otra capa de derechos que tendremos por ser mujeres. Y así vamos sumando las personas como los ogros, somos como cebollas. Se ve muy pixeleada esta cebolla, no me gusta. Eh, Hay dos definiciones entonces de sociedad que vamos a tomar, una más operativa y una más abstracta. La sociedad, esta es la más operativa, digamos. Está compuesta por personas que necesitan del Estado para organizarse y hacer cumplir sus derechos y regular el ejercicio del poder. Vamos a ver en la clase número 2 que el Estado es el garante de nuestros derechos. No solo reprime el Estado, no solo mata gente, sino que el Estado es el que garantiza nuestros derechos. Si ante una situación de un ilícito, no soy yo la que va a matar al chorro. Tampoco hay que matar al chorro, mal ejemplo. Pero digo, no soy yo la que va a ir a buscar al chorro. Se supone que hay una fuerza policial que se tendría que hacer cargo de la situación. En pos de que nosotros demos nuestros derechos al Estado, el Estado nos garantiza, valía la redundancia, nuestros derechos. Yo no renuncio a mi derecho a hacer justicia por mano propia, a cambio el Estado me garantiza el ejercicio de la justicia. Y no maten chorros, eso está mal. Eh, y regula el ejercicio del poder dentro de la sociedad, porque la sociedad tampoco es un espacio pacífico, digo, la sociedad está compuesta por personas, todos tenemos distintos intereses, todos tenemos distintas creencias, entonces hay que regular cómo se ejerce el poder. Pero una definición más abstracta de sociedad, que es la que me interesa que profundicemos en esta clase, es esta idea de que la sociedad somos todas las personas, conjunto de prácticas que compartimos, el mundo simbólico que construimos y compartimos, y que sostenemos todos los días. Todo el tiempo nosotros estamos repitiendo la sociedad. Cada vez que entramos a una clase y que nos sentamos en el lugar que nos corresponde, estamos repitiendo la sociedad. Nadie piensa a cada paso que damos qué es lo que tenemos que hacer. Hay un mundo simbólico que construimos y que compartimos, desde esto, donde me tengo que sentar en una clase, si soy el docente voy a un lado, si voy a recibir esa clase voy a sentarme en otro lado, hasta qué tengo que hacer cuando tengo un pibe, digo, rol materno. Todo eso es un mundo simbólico, no está escrito en piedra, no está escrito en la naturaleza. La gravedad no existe, nosotros le decidimos poner a este fenómeno, a esta fuerza, ese nombre. Y decimos que bueno, que calculándolo, pero eso no existe en la naturaleza. En la naturaleza las cosas caen y punto, nada. No está escrito en piedra. Nada está escrito en la naturaleza. Nadie dice que este es polémico, pero me gusta. Nadie dice que el Papa es Dios en la tierra. Bueno, la institución católica lo dice así, pero eso no está escrito en la naturaleza. Y es así como nosotros repetimos constantemente. Por un lado, esto nos trae mucho alivio. Imagínense si a cada paso que damos tendríamos que pensar lo que tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo también hace que nos olvidemos que nada es permanente y que lo podemos cambiar. Piensen que el lenguaje es un mundo simbólico que compartimos, y esto lo digo siempre, pero el público se renueva. Benveniste decía, el lingüista decía, no, las personas entramos al mundo por el lenguaje, y el lenguaje entra en las personas, perdón, y el mundo entra en las personas por el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que no hace falta que cuando yo digo vaso, todos y cada uno de ustedes se están haciendo una idea de lo que es un vaso, no necesitan tener el objeto adelante. ¿Y eso por qué? Porque hay todo un proceso de sistematización y acuerdo, el alfabeto mismo, por ejemplo. Tuvimos que ponernos de acuerdo, bueno, estas son las 27 letras, no podemos escribirlo de cualquier manera. Para que tenga un sentido, eso no es más que un proceso complejo y que perdemos de vista, que eso fue un proceso complejo de llegar a acuerdos, de limitar y de consensuar, que esto es así. Las horas no existen en la naturaleza. Nosotros dijimos, bueno, el día se divide en 24 horas, porque en función de lo que tarda la Tierra en dar una vuelta, la Tierra da vueltas, si son las 2 de la tarde, las 3 la Tierra. Y nosotros no sabíamos que eso está inventado. Esto nos lleva a nuestro segundo concepto, que es el concepto de instituciones. Así como en las películas de superespías, hay un jarrón, un diamante gigante, también los dibujitos, ¿no? Y hay tipo toda una red invisible, ¿no? Que se hace visible cuando le tiran un aerosol de láseres protegiendo a ese objeto valioso. Así nuestra vida cotidiana está llena de instituciones. ¿Qué son las instituciones? Pautas que orientan las interacciones.
Atrás de cada cosa que hacemos hay una institución. Hay instituciones gigantes, como el Lenguas Vivas, como la Constitución Nacional, y también hay instituciones insignificantes y pequeñas, como comportamiento en el transporte público. Atrás de todo lo que hacemos, siempre hay hay una institución funcionando. Cuando yo me subo al colectivo, sé cómo tengo que parar el colectivo, cómo tengo que pagar. Vieron que cuando viajás y hay otra forma de comportarse en el transporte público. Por ejemplo, en Japón es de muy mala educación hablar en el transporte público, ni hablar entre personas y hablar por celular. Eso es de mala educación. Y acá la gente va a metacumbia, eh, algo que me desquicia mucho en el transporte público. Bueno, eso es una regla de otro país. Dicen que uno es consciente de eso cuando viaja, no necesariamente a otro país, pero bueno. Em, Insisto con esto, si yo entro a una panadería, sé cómo me tengo que comportar. ¿Por qué? Porque hay una institución atrás que dice comportamiento en comercios. No entro cantando la marcha peronista. En todo caso, eso sucederá. Y, por ejemplo, si yo entrara cantando la marcha peronista y voy todos los días, el panadero ya no se va a sorprender. Posiblemente la primera vez, sí. Pero después ya se va a institucionalizar que nadie entra cantando la marcha peronista. Una institución, la primera distinción que podemos hacer son las instituciones formales y las informales. Las formales están escritas, tienen una sanción clara. Por ejemplo, el Reglamento de Lenguas Vivas, el Plan de Estudios. El ejemplo más claro es la Constitución Nacional. Pero cualquier ley, una ley de tránsito, yo ya sé qué pasa si no cumplo con esa ley de tránsito. Me expongo a que me saquen el registro, que me pongan una multa o lo que sea que suceda. Si yo soy la presidenta de la nación y no cumplo con mis funciones, sé que me expongo a que me hagan un juicio político. Pero hay todo un entramado institucional que los vamos a llamar no formales o informales. A veces las nombro de la misma manera, pero son sinónimos, no formales o informales. Esto, como yo les decía, regulan nuestras interacciones cotidianas, no están escritas en ningún lado y sin embargo tienen un poder inmenso y también tienen una sanción. Si yo hago algo que no corresponde, alguien me va a mirar mal. Por ejemplo, cuando subimos al colectivo y hay una persona sentada en los asientos reservados para personas, para viejitos, embarazadas, personas con discapacidad, y hay alguien sentado ahí que no se levanta cuando una persona no le necesita, lo vamos a mirar mal. Ese mirar mal ya es un demarcar que no estamos cumpliendo con que la institución comportamiento en el transporte público manda. Si yo acá hiciera cualquier cosa, no tomar una evaluación, no hubiera ningún criterio por el cual yo promociono o no promociono estudiantes, no estoy cumpliendo con la institución clase. Por supuesto que acá tenemos una situación mixtura. No solo no estoy cumpliendo con la institución clase, sino que tampoco estoy cumpliendo con el reglamento del instituto. Porque lo que vamos a ver en realidad es que, si bien hay tipos puros de instituciones, no hay ninguna duda que la Constitución Nacional es un tipo formal, una institución formal, el reglamento del instituto, el plan de estudios, la ley de tránsito, el Código Civil y Procesal. Eso no hay duda de que es una institución formal. Pero lo que vemos en la realidad es que ambas instituciones se dan juntas y simultáneamente. Cada situación, cada proceso que analicemos va a tener una cuota de formalidad y una cuota de informalidad. Y las instituciones formales generalmente permean y dan a entender ciertas cosas, ciertas pautas de lo que las instituciones informales deben hacer. El ejemplo más claro que siempre lo doy, ya a esta altura están todos hartos de mi ejemplo, tengo que pensar otro. Les juro que para el próximo cuatrimestre pienso uno nuevo. Ya no van a estar, así que no importa. Es la familia. La familia es una institución informal. Nadie me obliga a formar una familia si no quiero. Si quiero ir a vivir al Cerroto y rolar desnuda en la nieve y no volver a hablar con nadie, yo puedo hacerlo. Nadie me obliga a mantener lazos familiares. Pero, por más que yo quiera un montón a mi mejor amiga, no la puedo anotar en mi obra social. Entonces, hay determinados vínculos que se van a llamar familia y que van a tener habilitadas determinadas cosas. Esto, eh, ser inscrito en una prepaga, en una obra social, recibir mi pensión si yo me muero, que hay otros vínculos que no, que pueden ser muy cercanos, pero no son familia. Al mismo tiempo, siguiendo con este mismo ejemplo, las instituciones son históricas. ¿Esto qué quiere decir? Que se desarrollan en el tiempo, porque si cambiaran todo el tiempo, no sabríamos qué hacer. Imagínense si todos los días eh, habría formas nuevas de comportarse en el espacio público. Sería una locura. Eh,
Lo mismo los planes de estudio, no podemos cambiar el plan de estudio todos los años. La gente tiene una carrera, tiene una duración en general, de nivel superior, tiene una duración teórica de 5 años. Bueno, eso es más o menos lo mínimo que tiene que durar un plan de estudios. No lo puedo cambiar todos los años. Ahora hay que cambiar la gente no se recibe más. Es decir, hay un largo en el tiempo, se van desarrollando en el tiempo en un juego entre cambio y permanencia. Sigue habiendo una carrera llamada profesorado de inglés, pero su plan de estudios, desde que se creó la carrera de profesorado de inglés a hoy, que yo estoy grabando esta tutoría en 2025, bueno, se ha visto modificado su plan de estudios, acorde a que el tiempo ha cambiado, a que la lengua también cambia, a que las habilidades que necesita un docente cambian. Entonces, hay una institución que llamamos profesorado de inglés, sin embargo, no es la misma que hace ni hace 20 años, ni hace 50, ni hace 100. No se formaban los docentes de la misma manera. No es la misma, hay una institución que llamamos escuela y no es la misma que la de la vieja Atenas. Este, y pasaron cosas acá. Esto es como muy importante, no cumplir con una institución, con lo que esta pauta y regula, siempre conlleva una sanción. Sea ir preso porque no pagué mis impuestos o que me pongan una multa, no sé si puedes ser preso por no pagar tus impuestos. Sea que la gente me mire mal porque estoy en malla en julio saliendo a caminar por la calle. Siempre hay una sanción. Si yo no cumplo con lo que la institución pauta, siempre hay una sanción. Y esto es importante porque parece como que las instituciones informales, al no estar escritas, son menos importantes. Y la realidad es que no, porque nuestra vida cotidiana está gobernada básicamente por ellas. Y piensen en la cantidad de personas que vivieron vidas de mierda porque no pudieron salir del closet, porque qué van a decir los vecinos, porque se supone que no puedo salir con alguien de mi mismo sexo o género, tengo que vivir una vida ordenada, o si salgo del closet no voy a poder ascender en mi carrera. ¿Ven? Esto, tipo, si me declaro como gay en los años 50 y posiblemente no pueda ascender mucho en mi carrera. Habría que tener un aguante bárbaro para salir en la vía pública diciendo esto. Eh, y tienen esto, insisto, siempre hay una sanción y siempre hay, y siempre es muy potente, porque con un mínimo input, que en realidad no es tan mínimo, pero sí es poco sentido porque insisto, no lo tenemos en cuenta todo el tiempo, no estamos pensándolo todo el tiempo, hay un efecto muy poderoso que es el orden. La institución más importante de un país es, primero, su Estado y segundo, su régimen político. Vamos a ver, esto va a quedar más claro en la próxima clase, porque establecen cómo se accede al poder, qué potestad tiene quien ejerce el poder, quiénes ejercen el poder, cuánto tiempo lo ejerce. Así que esto está aquí el speech de las instituciones. Esto está todo en el texto que en un acto de narcisismo lo escribí yo. Insisto con esto, siempre hay una sanción. Por favor, no se olviden de esto. Em, el concepto que hace eje, digamos, entre todas estas materias es el de representaciones sociales. Yo era muy grande cuando entendí este cuadro. Esto no es una pipa, es un dibujo de una pipa. Em, con las representaciones sociales pasa lo mismo. Si yo estoy hablando, yo, que el matrimonio, tal cosa, tal otro, el rol de una madre, tal cosa, tal otro, que el Estado debería, tal cosa, tal otra. No es el Estado, es mi representación de lo que tiene que hacer una madre, un matrimonio, el Estado, un docente. Las representaciones sociales se construyen en la acción y para orientar la acción. No son ideas que están ahí flotando en el éter y un día, pum, se encarnan. No. Cuando vos le decís a alguien cómo llegar a tu casa, bueno, ahora tenemos Google, ¿no? Pero bueno, suponiendo. Vos le decís a alguien, bueno, yo vivo sobre Avenida Rivadavia. Vení por Rivadavia, porque la verdad que por Yerbal, si venís de noche, es muy oscuro, hay poca gente, medio miedo. ¿Eh? Bueno, esto yo no solo le estoy dando una representación de lo que es mi barrio, desde mi punto de vista, sino que está cargada de un montón de representaciones. Porque es oscuro, es peligroso. Eso no lo inventé yo. Eso es una representación social. Una calle poco iluminada en un barrio igual peligro. Em, Ahora vamos a hablar de esto. Pero desde ahora en más queda completamente descartada la palabra percepciones. Las percepciones están asociadas a los sentidos
No solo que son subjetivas, las representaciones también lo son, pero están asociadas a los sentidos. Yo digo, hace 20 grados. Si yo digo, para mí es frío, es subjetivo. Para otra persona, 20 grados puede ser es cálido, no es un clima. Bueno, las representaciones pasa lo mismo, pero la percepción está asociada a los sentidos. Yo percibo que la comida está muy salada, yo percibo que esta mesa está fría. Yo percibo que este volumen está muy fuerte. Bueno, pero eso ya es una idea mía. El volumen tiene, no me acuerdo cómo se mide el volumen en frecuencia. ¿Cómo se mide el volumen en frecuencia? En decibeles, gracias. Tenemos un ayudante acá, fuera de foco. Eh, el volumen, bueno, tiene X decibeles. Para mí eso es alto, para mí eso es bajo. Bueno, es una cuestión subjetiva que tiene que ver conmigo. Eh, pero ya ponerle valor alto y bajo implica una apreciación mía. Eh, Insisto con esto, descartado completamente hablar de percepciones. Esto se utiliza mucho en algunas carreras de humanidades, en los medios, la percepción de inseguridad. No hay tal percepción. Ya cuando entra en juego todo esto que yo estoy diciendo, por ejemplo, que una calle es oscura, entonces esta oscuridad la hace peligrosa, eso no tiene que ver con mis sentidos. Hay un montón de saber social que yo estoy reproduciendo en ese momento, un montón de sentidos sociales que yo estoy reproduciendo en ese momento. Que cuando voy caminando por la calle y veo a una persona y esa persona me da miedo, es porque tiene determinadas características que socialmente la convierten en peligrosa. Su forma de vestirse, su forma de comportarse, su forma de mirar. Eso no es algo que yo solo estoy viendo, lo estoy significando. Y si lo estoy significando, es que atrás hay un montón de representaciones sociales dando vueltas. Ahora volvemos al volcán, les juro que tiene un sentido. Esta es la definición de Becker de representaciones sociales. Para algunos que están cursando conmigo, esto es bibliografía obligatoria. Para otros que están cursando conmigo, no es bibliografía obligatoria, pero para todos vale. Y es entender que todo esto que él nombra, las novelas, las estadísticas, el cine, la fotografía, son todas formas de representar el mundo. De los mapas, eh, son todas formas de recrear ese mundo para a veces trascender nuestra experiencia cotidiana. El cine nos permite ir a otras épocas, a otras latitudes y tener una idea de cómo es. A veces nos creemos que el cine es la realidad. Yo no creo que la antigua Roma haya sido como la vemos en Gladiador. Tampoco la dictadura o la postdictadura es solo lo que vemos en las películas. Esto es algo que es muy importante. Pero Becker dice, una representación es algo que alguien le dijo a alguien sobre algo. Es hermoso, es vaguísimo, pero es así. Cuando vos le decís a tu amiga cómo tiene que venir a tu casa, le estás contando más o menos cómo es tu barrio, cómo se tiene que manejar en ese barrio. Y eso también es interesante entender que la estadística, a veces, ahora que está tan de moda hablar de datos, y tirarme datos, y la ciencia de datos, y no sé qué, y tener una consultora, los datos no son más que construcciones. Si yo mido pobreza solo por el ingreso, voy a tener un dato. Ahora, si yo mido pobreza contando el ingreso, las características de la vivienda, nivel educativo, cantidad de miembros de esa familia, bueno, ahí voy a tener otro dato completamente distinto. A veces, cuando vemos un dato estadístico, pareciera que es algo duro, pareciera que es algo objetivo, y no es así. Cuando leemos al pie de página, vemos el otro día escuchaba en la radio esto, un dato, una consultora, Pepito Consultora, la imagen de Milei y tal cosa. ¿Y cómo construyeron en ese dato? Mandaron forms, Google Forms, a 1.000 personas o obtuvieron 1.000 respuestas. Bueno, eso no es suficiente para decir que Milei una cosa o que Milei la otra o que el político que sea o la que sea. 1.000 personas que respondieron una encuesta online no es representativo de ninguna manera de lo que es la realidad de la República Argentina, que tiene más de 40 millones de habitantes. Entonces, uno ve una noticia que dice 37% de los argentinos ama a Milei y después ve el pie de página. Bueno, ojo con eso, porque son datos que que no dejan de ser construcciones y que son formas de representarnos la realidad. Como yo les decía antes, se reproducen
se construyen en las interacciones. A medida que nosotros vamos teniendo experiencias, nuestras representaciones van a ir cambiando. No es lo mismo cómo veíamos el mundo cuando estábamos en la escuela secundaria que cuando ingresamos a la universidad o al instituto, que empezamos a conocer gente de diversos orígenes sociales. En general, los colegios secundarios suelen ser más o menos homogéneos. Empezamos a viajar, a movernos solos por la ciudad y empezamos a tener otras ideas de lo que es el mundo. Posiblemente muchos de nosotros hayamos cambiado nuestras ideas a partir de ingresar a la educación superior o incorporarse al mundo laboral. Esta cosa tan dicha por los padres de cuando tengas tu propia plata vas a ver lo que cuesta ganártela. Bueno, cierto, era cierto, no era mentira, era cierto. Hay grandes productores de representaciones sociales, el cine, los medios, yo misma, la escuela. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de la construcción del Estado Nacional. Esta idea de los héroes patrios construidas de las instituciones educativas, el Estado mismo es un gran constructor de representaciones sociales. Como yo les decía, una ley por ahí no dice explícitamente qué es o qué no es una familia, pero a partir del entramado legal se deja ver lo que el Estado reconoce como familia o no. Eh, y muy importante es entender que las representaciones son contradictorias. O sea, esto es así. Las personas somos contradictorias, el ser humano es contradictorio. No pidamos una pureza, una cuestión, nos pongamos moralistas ahí en que todo tiene que ser cerrado y perfecto. Estamos llenos de contradicciones y las representaciones, por lo tanto, nuestra forma de ver el mundo va a estar llena de contradicciones. Tenemos que pensar, esto es una metáfora que utiliza un autor que se llama Cornelius Castoriadis. Tenemos que pensar que, como un volcán, ¿no? Acá abajo en el magma, pensemos que el magma es rosca fundida y de golpe algo pasa. Se mueve una placa tectónica, estornuda una tortuga, no sabemos, algo sucede. Cede a la presión y el volcán entra en erupción. Este magma se va a solidificar en forma de rocas. Hay rocas que son inmensas, como esta que vemos acá, y otras más chiquitas. El imaginario es exactamente lo mismo. Hay un montón de ideas, desde que el ser humano es ser humano. Hay un montón de ideas que permanecen en este imaginario colectivo. De golpe, algo se mueve y ¡pum! El imaginario explota y estas piedras van a ser las representaciones sociales. No es lo mismo cómo hablamos del rol de la mujer en los últimos 100 años, y sin embargo hay gente al día de hoy que sigue pensando que el rol de la mujer es ser madre, tener hijos, estar en casa. Estas ideas no se erradican, nada se muere, es como la energía o los cargos públicos, no se mueren, se transforman. Y con las ideas pasa lo mismo. Por eso estamos llenos de contradicciones y ideas contradictorias. Miren lo que acaba de pasar con el con el anuncio de compromiso de Taylor Swift, que ya está en empresaria, qué sé yo, pero también sueña con casarse. ¿Por qué está mal que quiera casarse? ¿Por qué está mal? Que haga lo que quiera con su vida. Al mismo tiempo que decimos, cada uno tiene que hacer con su vida lo que quiera, después decimos, no, ¿por qué se casa? ¿Por qué? Bueno, estamos llenos de contradicciones. No pidamos seamos conscientes de eso, pero no pidamos una cuestión de pureza eh, em, moral a algo que a nada nos lo va a dar. ¿No? Esta idea de seamos conscientes de nuestras propias contradicciones. Esto también nos permite, no me gusta mucho la palabra evolucionar en contra de personas, pero digo, esto también nos permite cambiar nuestras formas de ver el mundo, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, el trosco que tiene iPhone, sí, porque los teléfonos que tienen Android no se hacen con mano de obra esclava, ¿no? Eh, Seamos conscientes de las contradicciones y de las boludeces que estamos diciendo. Eso es lo único que les pido, no les puedo pedir. Insisto con esto, rechazamos de aquí para siempre el concepto de percepciones. Si alguien vuelve a mencionar percepciones de José Guajiru, todos los millennials sabrán de qué estoy hablando. Para cerrar esta clase grabada, les quiero hablar de las representaciones en torno a la docencia. Esto es en un texto que ustedes lo tienen como optativo, que después yo lo vuelvo a retomar en la última clase, y es de Isabelino Siede, un autor que a mí me gusta mucho. Y la idea de Siede es, como yo les decía, las representaciones se construyen en la acción y para actuar. Si yo creo que el peronismo son una manga de vagos que quieren vivir de planes sociales, bueno, no voy a votar al peronismo. Esta idea se traduce en una acción. Lo mismo que nuestro trabajo, cómo nos representemos nosotros mismos. Digo nosotros porque estamos acá entre docentes.
nuestro trabajo va a influir en cómo lo hacemos. Y lo que dice Siede es esto, bueno, la educación es la madre de todos los problemas. Todo está mal porque la educación está mal. Bueno, pero si no entendemos cómo se representa en su trabajo las personas que trabajan en educación, en este caso los docentes, podríamos hablar de otros actores que intervienen en el proceso educativo, no vamos a entender nunca dónde empezar a transformar. Y ahí es donde se identifica estas ideas, estas representaciones en torno a la docencia. Para algunas personas, ser docente implica un ascenso social. Por ejemplo, si sos la primera generación de universitarios en tu familia, es un orgullo. Para otras, en cambio, otras familias, no sé, la típica familia que son todos médicos, que una quiere hacer maestra jardinera, es una herida narcisista, es un descenso. Después hay otra cuestión que tiene que ver con el género. Realmente, acá sí los datos son bastante significativos, pero la docencia es una actividad feminizada. Nos solemos representar cuando tenemos que escribir un mail dirigido a docentes, solemos pensar en femenino. Y también hay un montón de ideas con esto, ¿no? Que los sueldos son bajos porque, bueno, se suponía que nosotras ganábamos esta platita para hacernos las que trabajamos, pero en realidad la verdadera plata la aportaba el marido, ¿no? Esta idea de la docencia de los años 60. Y después todas estas ideas que siguen dando vueltas y que siguen moldeando nuestra práctica docente. Esta idea del sacerdocio laico, esta idea de que yo amo la educación y vivo en una austeridad porque a mí me encanta, amo educar. Esta idea también de que somos trabajadores, y que por supuesto nuestro salario es ridículo a comparación de lo que requiere nuestra tarea. Nuestra tarea tiene una preproducción y una postproducción. Yo esta clase no la estoy inventando acá, hice un PowerPoint previamente. Yo el examen lo escribo antes y lo tengo que evaluar después del momento en que se los tomo. Y ese tiempo no está pago, está solo pago el tiempo que estamos en frente a clase, lo mismo que las capacitaciones. Y esta idea de técnico o de ser un profesional de la educación. Desde hace bastantes años, por suerte, la educación se ha ido profesionalizando a lo largo del siglo XX primero, pero no es que cualquiera puede ejercer la docencia. Sí, sabemos que cualquiera ejerce la docencia. Gente que no tiene ninguna formación en pedagogía y didáctica hoy está frente en un aula. Pero bueno, nosotros no. Nosotros estamos, como somos profesores, algunos en formación, algunos ya en ejercicio, algunos ya nos hemos recibido, somos profesionales de la educación. Y todas estas identidades consisten en nosotros, con toda la contradicción que eso nos lleva. Siede identifica 5 figuras que para él desvirtúan la educación y que lo que primero le quiero decir es que es un machirulo porque en su propio texto él le identifica la feminización de la tarea, pero todas estas figuras son hombres. No, no hay estereotipo. La maestrita, por ejemplo, que podría ser un estereotipo negativo, no está identificada acá. El primero es el Frankenstein educador, esta idea que él toma de Philippe Meurier, esta idea del Superman, el tipo el docente que estudió educación y que cree que con eso va a salvar el mundo. El docente de Peter Pan, que es el más peligroso porque es el que se queda a nivel de los chicos. Es el, debatimos, debatiendo, debatamos, y ahora vamos a jugar, y no les termina enseñando nada. El docente Sandokan, que es el que se está peleando con el sistema, porque el sistema, todo el maldito sistema está mal. Y el genio de la botella, que es el más odioso para mí, ¿no? Este es el Peter Pan es el más peligroso, pero el genio de la botella es el odioso, que es ese docente que era el como más capo cuando estudió, pero bueno, no lo llamaron de Harvard y tuvo que terminar tomando cívica en el normal 3 y odia a todos porque él estaba para más. Todos nos hemos cruzado con estos estereotipos. Y todos sabemos lo malo que son. Y sin embargo nos hemos cruzado con estereotipos porque los estereotipos son representaciones que son positivos y que posiblemente hayan despertado una vocación en la docencia. Para cerrar, y lo voy a poner como en la descripción del video para que puedan verlo, no puedo dejar de hablarles de una película espectacular de Fernando Ayala, que se llama, es una trilogía en realidad, que es El profesor Hippie, ¿no? Esta idea de el profesor, este es Luis Andrini, esta película es del 69, miren solita, qué juventud, y él está con la peluca, porque él es el amigo de los chicos, tiene las zapatillas flecha, recanche. Y este es un estereotipo de la docencia. Los invito a ver esta película, los invito a volver al cine nacional, porque si no nos preocupa a nosotros a quién, si no lo reivindicamos nosotros quién. Es difícil, pero los invito a hacerlo. Les voy a dejar el link en la descripción. Esto ha sido todo para la clase de hoy. Recuerden que ver la clase grabada trae suerte. Cualquier cosa, me escriben. Bye.